Bendiciones para todos. Es un privilegio muy grande y una responsabilidad mucho más el pararse en este lugar y traer la palabra de Dios. Usted quizás puede pensar, bueno, los pastores, las pastoras, como nos llaman, ¿verdad? Pastora Claudia. Aunque los pastores son los que mandan más que nosotros. Estoy bromeando. Y están acostumbrados a hacer eso. Porque dice que cuando uno hace una cosa muchas veces, uno está acostumbrado a hacer eso, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando se trata de traer la palabra de Dios, cada vez que lo hacemos, sentimos la responsabilidad, no la carga, es un privilegio traer palabra de Dios. Pero sentimos la responsabilidad de decir, como terminó de decir la pastora Claudia, lo que Dios pone en nuestros corazones. Antes de comenzar con la predicación, quiero saludar, aunque ya se saludaron, a todas las mamás que están aquí presentes. Les digo gracias por haber escogido las primeras horas de este día para estar en la casa del Señor. Porque hay muchos programas y son muy lindos para honrar a nuestras madres, para estar en familia, pero les felicito en esta mañana porque usted ha escogido la mejor parte. Primero el Señor, después las mamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque por ahí yo veo mamás y hijos, qué lindo. Yo sé que la hermana Marta casi no cabe en la silla. Alabamos a Dios por todas estas cosas lindas que Dios nos da. Y Dios me tiene algo muy especial preparado para mí hoy. Y es conocer a mi bisnieta. Así que es un privilegio muy grande. Y lo último en el preámbulo de esto es que creo que los papás saben muy bien esto, que cuando una mujer es madre, hay un antes y hay un después. ¿Me explico? Nunca una mujer normal, porque hoy en día hay cosas que asustan, pero una mujer normal nunca es igual por el resto de su vida, aun cuando está llevando a su barriguita. Por el resto de su vida no es la misma persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y les voy a contar algo jocoso. Y si mi esposo se ha preocupado por nuestros hijos, y perdón por ponerte por ejemplo, él ha sido muy ayudante, muy responsable, pero les voy a contar algo jocoso. Cuando Keren, nuestra hija, nació, yo no sabía nada de bebé, yo no sabía nada nunca había cambiado un pañal, yo era la más chiquita de mi casa. Nunca había cuidado a un bebé. Yo cuando duermo, y mi esposo ya sabe por dónde voy, cuando yo me acuesto a dormir, es en serio. Yo duermo. Entonces cuando llegamos a casa, le dije, David, yo quiero que tú me hagas un favor. Estaba la cunita de Keren ahí, nuestra cama aquí. Le dije, hazme un favor. Si tú oyes a Keren llorar durante la noche,
por favor despiértame, porque yo no quiero que la niña llore y yo no me despierte. Hasta ahí va mi profundidad de dormir. Iba. Al día siguiente, Keren se había despertado, maybe 3 veces. Yo le daba de comer, amamantándola. Al otro día me dice David, qué bien, Keren no lloró en toda la noche, ¿verdad? Digo, sí, mi amor, se despertó como 3 veces. Yo no la oí, me dice. Así que ustedes saben muy bien que las mamás cambiamos radicalmente cuando nace nuestros bebés. Y ahora sí vamos a la palabra del Señor. Está en la pantalla. No le pedí al hermano Humberto que me pusiera los textos bíblicos, ya que van a ser breves, aunque me voy a referir a una historia bastante larga, y esa historia se encuentra en el libro de Nehemías. Yo quiero que usted abra su Biblia, si la tiene. Si no tiene una Biblia o no la tiene en el teléfono y la necesita una, levante su manito y alguien le va a alcanzar una Biblia. Amén. Nehemías, el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo algunos versículos de este libro. Y mi consejo, como dice el pastor siempre, no leemos la Biblia solo cuando estamos en la iglesia, sino que podemos tener tiempos muy especiales leyendo y estudiando la palabra de Dios cuando estamos en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo les voy a aconsejar, aunque yo voy a ir en vuelo de pájaro para tratar esta parte de la Biblia, lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero cuando llegue a su casa, lea este libro de Nehemías, porque es muy fascinante. Así se lo digo, la Biblia siempre es fascinante, pero esta historia hace muchos días que ha estado dando vuelta en mi cabeza, y yo dije, cuando los pastores me dieron esta oportunidad, este privilegio, dije, por algo tú estabas ahí trabajando, grabando en mi mente. Capítulo 2 de Nehemías, los primeros 6 versículos vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Perdón, mis ojitos no me ayudan. Aprendí a leer bien, pero a veces me confundo. Pues no estás enfermo. No es eso, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey,
si te place y le place al rey, y tu siervo halle gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme desde que yo le señalé el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos frente a tu palabra una vez más. Y queremos que en esta mañana, Señor, tú nos hables. Señor, que la palabra pueda ser muy viva a nuestros corazones. Esta palabra pueda ser muy directa a nuestras necesidades y pueda ser una bendición para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Y Dios le había dicho, si ustedes pecan, si ustedes siguen en pecado, si ustedes adoran dioses ajenos, si ustedes no obedecen mi palabra, vienen consecuencias. ¿Cuántos creen que el pecado trae consecuencias? Y muchas. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Cuántos pueden pronunciar ese nombre? Y entonces tomó parte del pueblo de Israel y lo llevó cautivo a su reinado y los puso bajo su control. Algunos de ellos, los más humildes, hablando en cuanto a educación, en cuanto a trabajos y esas cosas, mayormente los dejó en la tierra de Israel. Pero los más selectos, por así decir, no es que la gente humilde no sea selecta, especialmente para Dios. Yo me crié en el campo, comí queso, tomé leche 2 veces al día con pan. Esa fue mi vida. La pastora Claudia también me cuenta y a veces hablamos de cómo nos criamos en el campo, ¿verdad? Y Dios nos escogió de ahí. ¡Qué bendición! Bueno, primero nos escogieron, primero el Señor, después nuestros esposos. Y a veces yo tengo que hacer así conmigo y decir, ¿será que soy yo la que estoy aquí en Miami, manejando en este tráfico, haciendo todas estas cosas que jamás me imaginé que iba a hacer esa mi vida? Pero los propósitos de Dios son distintos. Y muchas veces nos sorprenden, amén. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos que habían quedado en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, quedaron muy solos, por así decirlo. Y comenzaron a entrar personas o a tomar posesión de ellos, personas que no tenían el mejor récord de moral, de amar a Dios, y comenzaron a hacer cosas muy malas. No amaban a Israel, por supuesto. Comenzaron a quemar todas las cosas que había ahí, a destruir. ¿Ustedes les hace acordar algunos episodios en estos días de nuestra vida? Guerras, destrucción, odio, pues existía en aquel entonces también. Entonces,
Aún la ciudad de Jerusalén, que ustedes saben que ahí estaba el templo del Señor, estaban las cosas santas de Dios, fue destruido. Nehemías, que es la persona a quien vamos a mirar su ejemplo, Nehemías había conseguido un puesto bastante, supongo, remunerable, y entonces él era copero del rey. ¿Qué era copero del rey? Era el que le servía el vino al rey. Estaba muy cerca del rey, ¿verdad? Estaba muy, muy cerca ahí. Otros que podemos recordar de esos tiempos es a Daniel y sus amigos cuando fueron perseguidos. Y podríamos hablar de muchas de estas cosas. Pero un día Nehemías se comunicó, no por internet, como lo hacemos hoy en día, no por WhatsApp, pero vinieron algunos de los que habían quedado fuera de la cautividad de Babilonia y le dijeron a Nehemías estaba en el palacio del rey, le dijeron a Nehemías que su pueblo, que su ciudad había sido destruida. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado cosas así, que cuando vuelven a sus tierras encuentran cosas distintas. ¿Cuántos han experimentado esto? Dicen que especialmente el pueblo cubano, ¿verdad? Si vuelve a su tierra, ven edificios destruidos, ven cosas. Yo les digo algo personal, y es que la casa donde yo nací, donde me crié, hasta que salí a estudiar en el Instituto Bíblico y luego volví a la casa de mis padres, fue vendida y fue derribada. Ya no existe. Y sabe que mis hermanos tienen mucha nostalgia con esto. Y cada vez que vamos, ahora que fuimos a Uruguay, ellos les gusta ir allá y entrar en el campo y ver las cosas. Y yo le digo a mi esposo, a mí no me gusta porque mi casita ya no está. No es que nos aferramos a estas cosas, a los ladrillos, a las latas, a las puertas, a la ventana, pero tiene muchos recuerdos. Y la última vez que fui, uno de mis hermanos, yo le dije, vamos a ir a ver tal lugar. No. Y él me dijo de vuelta, Mari, como siempre, yo era la chofera, y entonces me dice, Mari, ¿no quieres entrar ahí para que veamos dónde vivíamos? Y yo le dije, te soy sincero, no me gusta ir, pero te voy a hacer el gusto y vamos a ir. Pero uno siente algo, ¿verdad? Cuando ve cosas que son distintas a lo que uno dejó cuando salió, cuando era niño, ¿verdad? Aquí todo el mundo se mueve tanto que quizás no hay esas nostalgias, ¿verdad? Seguimos adelante. Nehemías llegó en presencia del rey y el rey notó algo. ¿Qué notó? Que su rostro estaba triste. ¿Sabe que hay una idea por ahí, por allá, que dice que los cristianos nunca deben de estar tristes? Pobre de mí. Que nunca deben de estar tristes. No es cierto eso. Nosotros somos seres humanos y muchas veces hay cosas que pesan sobre nuestro corazón. Y las mujeres, que vamos a ponerlo en porcentaje, somos 80% sentimiento y lo demás somos carne. Los hombres son más fuertes, los hombres son más prácticos, y gracias a Dios que Dios nos hizo distintos, los hombres y las mujeres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay mucho feminismo, hay mucho igualismo. No. Mi esposo siempre diga, valga la diferencia.
Amén. Nehemías estaba triste. Nehemías estaba triste. Porque su pueblo, su sangre, su descendencia estaba sufriendo. Aunque había muchos que estaban en Babilonia y tenían puestos, buenos puestos, pero siempre bajo la cobertura, vamos a ponerlo de la manera más suave, de lo que eran los babilónicos. Pero allá en la tierra, había dolor, había miseria. Y entonces el rey se dio cuenta. Y él le dijo, ¿qué te pasa? ¿Será que le decía, como decimos nosotros, qué te pasa, muchacho, hoy? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Y entonces usted sabe, cuando usted tiene un puesto donde usted tiene una cosa, si usted, por ejemplo, está en su oficina o cualquiera sea el trabajo, y llega el jefe o la jefa o la persona que le da trabajo, y usted está ahí, está por allá, menos de estar haciendo el trabajo, está pensando en todos sus problemas. ¿Cómo usted se siente cuando el jefe le dice, ¿qué te pasa hoy? ¿Verdad? Uno no quiere mostrar la situación en que uno se encuentra. Así le pasó a Nehemías. Pero vamos a volver a leer ahí en uno de los versículos que nos dice, el versículo 2 le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo 3 del capítulo 2, y dijo al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y aquí vamos a empezar a tocar ciertos puntos que son muy importantes cuando hay momentos difíciles. Este mundo está lleno de dolor. Este mundo está lleno de confusión. Vamos a ir más cerca. Esta ciudad está llena de cosas difíciles. Hogares quebrantados, rotos. Vamos a ponernos a nosotros también. En esta iglesia habemos personas que tenemos cosas delante de Dios que nos duelen en el corazón. ¿Cuántos se animan a decir amén? Yo digo primero. Deseos, anhelos. No de cosas materiales. Eso no llena, eso no lo hace feliz a usted. Perdóneme que le diga, si se está afanando demasiado por llegar aquí, después de aquí, y después aquí. Yo veo a mis vecinos, algunos, nosotros vivimos en unas casas que no tienen mucho patio. Y ahí como pueden ellos encajan sus botes primero, no, sus carros primero. Y casi que van hasta la vereda de tantos que hay. Después sus botes y después sus mobile home del otro lado. Y casi no hay lugar donde respirar. Estas cosas no nos hacen felices. Estas cosas no nos resuelven el problema. A veces nos ponen más problemas. ¿Por qué? Porque estamos endeudados. Si usted lo tiene, disfrútelo. Yo no lo critico ni le tengo envidia. La envidia es pecado, ¿verdad que sí? Sí. Si lo tiene, disfrútelo. Todo lo que tenga, todo lo que Dios le ha dado, disfrútelo. Pero no se afane tras esas cosas. Nos dice acá
que Nehemías oró. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Aleluya, sí. Dios es fiel. Él no es un microondas. Él no contesta a veces de un día para otro. A veces no entendemos por qué Dios nos contesta tan rápido una petición y la otra demora años. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que usar esa arma, si se puede decir, es un poco seco, ese recurso que Dios le ha dado de la oración. Hable con Dios. Derrame su corazón delante de Él. Eso es lo más lindo, lo más poderoso, lo más glorioso que cualquier persona que conoce a Dios puede tener y puede usar. Nehemías lo usó y ¿sabe qué? Le fue bien. Él le dijo al rey, si asustó, oró, todas esas cosas nos pueden pasar. Y le dijo, si tú piensas que yo puedo ir y ayudar a mis hermanos allá en esa tierra de donde nos sacaron a nosotros, que está pasando necesidad y hay personas que están abusando de ellos y están odiando a los que vivíamos ahí o los que viven ahí y han destruido todo. Y el rey le dijo, ¿imaginan la cara de Nehemías? Esperando a ver qué le iba a decir el rey. El rey le dijo, ¿y cuánto te vas a demorar allá? ¿Cuándo vas a volver? Estaba la reina ahí también. Y Nehemías, y el rey le dijo, está bien, puedes irte, puedes ir, puedes ayudar a tus hermanos. Era babilónico, pero tenía un corazón por lo menos humano y tierno, porque los babilónicos eran, ¿cómo se dice? No es la palabra idólatra, pero eran, por ahí anda. No conocían al Dios verdadero. Vamos a poner esas palabras. Pero Nehemías sí conocía a Dios. Y el pueblo de Israel conocía a Dios. Solamente que se habían apartado, se habían puesto rebeldes, habían copiado las cosas del mundo, de los otros pueblos, y no les había ido bien. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención de este libro de Nehemías es que fue una persona usada por Dios de una manera muy, muy remarcable. ¿Por qué? Porque él no fue allá a donde estaba su pueblo abandonado, sufriendo, a las apuradas, como nosotros hacemos a veces. A ver, ¿qué puedo hacer aquí o qué puedo hacer allá? Y lleno de confusión. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías hizo algo. Con oración, en cada paso que él iba a dar, él oraba antes a Dios. Y una de las cosas muy importantes que hizo fue unir tanto los que fueron con él, porque él le mandó una delegación con él, les hizo que tuvieran un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Que no se pelearan los unos con los otros, que todos sintieran que eran parte de una misma causa, de una misma familia, de una misma razón
de ir a ese lugar. Déjeme decirle algo, y no porque aquí no pase eso, aquí pasa mucho por la gracia del Señor. Y es que cuando una iglesia está unida en un mismo sentir, de visión, de alcanzar a otros, de amor los unos para con los otros, de oración los unos con los otros o por los otros, de fijarse si el hermano está bien o no está bien, de cuidar, de tocar la puerta, como dice el pastor a veces, un poquito, ahí donde están nuestros hijos, donde están aquellos que no aparecieron a la iglesia. No aburrirlos, ¿verdad? Si aburrí a alguno a veces, pues yo soy muy apta por eso. Perdónenme delante de todo el auditorio. Pero no es chiste. Cuando hay una iglesia unida, Dios se mueve. Amén. No es que nos venimos y nos reunimos aquí y recién cada uno se pone en su lugar, aunque todos tenemos un lugarcito, ¿verdad? Eso es muy común en las iglesias. Cada uno se sienta, fulana aquí. Cuando yo los cuento pienso 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Porque cada uno nos sentamos más o menos en el mismo lugar. Eso es muy común que pase en las iglesias. No es que somos como un rompecabezas, que cuando llegamos a la iglesia cada uno nos ponemos en el lugarcito ahí, ¿verdad? No hay nada de malo ponerse cada uno en su lugarcito. Y cuando salimos por esas puertas, no sé si el hermano comió, aunque aquí no hay tanto problema con eso. No sé si el hermano tiene algún problema, no sé si el hermano tiene alguna dificultad. Unidos. Amén. Unidos. Eso es lo más lindo. Somos y nos llamamos así. Cuando estábamos tratando de poner el nombre nuevo a esta congregación, siempre nos sonaba a todos familia, familia, familia. ¿Y cuántos saben cómo nos llamamos hoy? Centro Cristiano. No, Centro Familiar Nueva Vida en Jesús. Eso fue lo que hizo Nehemías. Les llamó a unidad y les dio ánimo. En el versículo 17 nos dice aquí, les dijo pues, del mismo capítulo 2, les dijo pues vosotros, ¿veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta. Ellos ya estaban allá. Y sus puertas consumidas por el fuego. Qué horrible ver una situación así. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y entremos y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Qué lindo es cuando el ánimo se levanta. Amén. Cuando todos decimos, sí se puede, sí seguimos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Y dice la Biblia que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a ver que esta gente no fue todo camino llano. Fue un camino en que de repente encontró oponentes. Y entonces la palabra del Señor nos sigue contando ellos entonces lo que tenían que hacer. Ustedes saben que las ciudades, incluso en la historia de nuestros pueblos y ciudades,
¿Cuántos han visto una ciudad todavía que quedan las ciudades amuralladas? No ciudades, pero las fortalezas, ¿verdad? ¿Cuántos han visto una fortaleza? ¿Verdad? En Colombia hay, aquí también, ¿eh? En San Agustín. Exacto, en San Agustín hay un fuerte ahí que todo el mundo lo visita. Tenía 4 ojos de buey ahí donde venían a ver dónde estaban los enemigos que venían por aquí, por allá. Y con un cañón ahí por si acaso venían los enemigos. Jerusalén había sido destruida. Todo su poderío de protección había sido destruida. Y entonces Dios le dio la gracia a Nehemías. Recuerda que Nehemías salió triste. Nehemías salió triste de Babilonia. Pero ahí estaba levantando las manos de la gente. Amén. Tú puedes tener tristeza en algún momento. Puedes estar decaído. No es pecado. Es normal que nos pasen cosas así. Pero no nos quedemos como una víctima. Levantémonos en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacemos? Le levantamos el ánimo a los que van por el camino junto con nosotros. Alabado el nombre de Jesús. La otra cosa que hizo Nehemías, que yo lo admiro, yo quiero que ustedes lean esos versículos porque es muy largo para leerlo ahora, es que él organizó meticulosamente a cada persona para que uno edificara esto, el otro edificara aquello, el otro esto. Unos levantaban los muros, otros le reparaban las puertas, otros, cada uno hacía algo. Y cuando las cosas son organizadas, se hacen mucho más rápido y quedan mucho mejor, ¿verdad que sí? No andemos divagando por el mundo. Dígale al Señor, Señor, yo estoy aquí, quiero que tú me muestres. Mi esposo decía eso el otro día, el propósito que tú tienes para mí. ¿Dónde tú quieres usarme? ¿Qué tú quieres hacer conmigo en medio de la iglesia, en medio de los hermanos? Afuera en el mundo, cuando tanta gente nos necesita. Veníamos saliendo de casa y le digo a mi esposo, ¿será que alguna persona de este barrio asiste a una iglesia? Porque eso duele en el corazón, ¿verdad? De que la gente, Dios nos ayude. Se organizaron hasta el punto que comenzó una resistencia. ¿Cuántos han sentido resistencia en el caminar con el Señor? Resistencia espiritual estoy hablando. Contrariedad. Pero es que tú oras todo el tiempo. Es que tú vives hablándome de las cosas de Dios. ¿Y de qué más voy a hablar? Amén. Sí, yo sé que es un extremo, a veces la gente le dice, si tú no te arrepientes, te vas al infierno de cabeza. No, primero háblele de la salvación, ¿verdad? Y al otro le dice, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? No así. Pero desde nuestro andar hasta nuestro hablar debe estar saturado de la presencia de nuestro Dios. Para que brillemos, para que podamos ayudar a otras personas organizadamente, en orden, con amor, con cariño, como dice mi pastora que me encanta. Les digo con mucho cariño, eso es muy lindo. Vino la resistencia a esta labor. No fue todo fácil. Y si va al capítulo 4, el versículo 1 al 3, ahí va a encontrar algunos que no estaban de acuerdo de que se restituyera esta ciudad, ni que los israelitas pudieran volver a su tierra. Capítulo 4 de Nehemías, el versículo 1 en adelante, dice:
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué le pasó? Se enojó. Y no solamente se enojó, sino que se enfureció en gran manera. Y hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Estaba tocando cosas de Dios, cosas santas. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? Las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, un cómplice, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Usted alguna vez ha tenido personas que han tratado de decir: esa iglesita, esa forma de ser que tú tienes, esos cristianos son poquitos, son fanáticos? ¿Qué otro nombre podríamos darle? Religiosos. Religioso. No nos entiende el mundo, ¿verdad? La resistencia espiritual, verbal, fanáticos, no aceptan los cambios de hoy en día, los cambios modernos. Están allá en una nube como la de Google, recibiendo información, anda a saber de dónde. ¿Somos así o no somos así? No, no somos así. Somos personas reales, somos personas que trabajamos, somos personas inteligentes, ¿por qué no vamos a decir? Y además tenemos la sabiduría de Dios que nos guía, nos ayuda y nos bendice. Entonces, dice la palabra del Señor otra vez en el versículo 4 aquí de este mismo capítulo: oye, oh Dios nuestros, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Eso fue lo que oró nuevamente Nehemías. Ahora, nos habla aquí la palabra del Señor. Hasta aquí voy a ir con la historia de Nehemías. Lea, por favor, toda esa otra parte. Pero ese momento, esos episodios que Nehemías tuvo que pasar, bueno, lo que pasó después es que de a poco fueron volviendo todos los israelitas del cautiverio en que habían estado. Eso que hemos mirado, ese panorama que hemos mirado, ¿no le hace acordar a los días que vivimos? ¿Sí o no? Sí. A mí me hace acordar mucho. Gente andando de aquí para allá, ustedes saben, y quizás ni tenemos que tocar, ¿cuántos han tenido que salir? ¿Cuántos no se sabe lo que encontraron donde fueron? Nuestros propios países, atacados por, no quiero hablar de política, porque Dios es soberano en todas las cosas,
Y la iglesia no busca candidatos políticos. Al único que promueve es al Dios de los cielos. El Dios que todo lo puede. El Dios que en el lugar donde tú estás, tú puedes clamar, tú puedes orar, tú puedes derramar tu corazón. Y Él responde. Le hablo a las mamás en esta mañana o en esta tarde ya. Mañana todavía. ¿Cuántas veces usted siente como mamá, como decíamos? No estoy diciendo que los papás no sienten, no me malentiendan. Ellos también sienten. Pero ¿cuántas veces las mamitas lloramos por la salvación de nuestros hijos? ¿Cuántas veces tenemos que derramar nuestros corazones? A veces sin que nadie lo vea, sin que nadie lo oiga más que el Dios del cielo. Y decirle, Señor, esto que tú me diste se ha ido tras el pecado. Se ha ido tras no exactamente quizás el pecado, pero lo que hay hoy en día mucho, y es de que yo no necesito de Dios. Yo no necesito esa entrega tan completa que tiene mamá, que tiene papá. Yo, como decía la pastora, yo hasta que no les aprieta el zapato. ¿Cuántos saben cuál es la expresión esa? Sí. No esperemos a que eso los pase. Y en cuanto a orar por nuestra familia, una de las epidemias que hay hoy en día, yo no sé si es en el ámbito de ustedes o es solo en el mío, es la división entre las familias. Y quizás estoy tocando algo muy cerquita de algunos. Y lo confieso que en la mía también. Y usted dice, no, pero es que yo soy cristiano, yo estoy vacunado de eso, de que si se enojó no me habla. Eso es tan común hoy en día, que fulano, uno le pregunta y su hermano, su hermana, no, es que no me habla porque tuvimos una discusión. ¿Qué es eso? Eso es falta de tener un corazón tierno para Dios. Eso es falta de ser sensibles al amor de Dios. Más de una vez yo he tenido que decirle a algunas personas, incluso algunos de mi familia, mira, si esa persona te ofendió, tú sabes una cosa, no se compara con lo que le hicieron a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y sabes lo que el Señor dijo? Perdónalos, Señor. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Mi hermano, en esta mañana cerrando, si el amor de Dios mora en tu corazón plenamente, no de a pedacitos, tú no vas a dejar que una ofensa separe tu familia, separe tus vecinos, separe la iglesia. No, debemos de tener la gracia para perdonar. Debemos de tener la gracia para seguir adelante. Y si en algún momento Dios comienza a obrar en nuestros hijos, en nuestras familias, en los vecinos, tendamos un puente de reconciliación. Amén. Yo sé que hay hermanos que no se hablan, hay padres que no se hablan,
Hay vecinos que no se hablan. Bueno, nosotros tenemos una vecina que pobrecita, no sabemos por qué ella no nos habla y oramos por ella. Hay otra que no le gusta que mi árbol le cruce la cerca. Y por ahí van algunas cositas. ¿Usted piensa que yo no la saludo, no le hablo? No, ¿cómo estás hoy, fulanita? Tiene a su esposo enfermo. Vamos a hacer todo lo posible para que no te moleste mi árbol. ¿Me entienden lo que digo? Y no es que me ponga por ejemplo. Yo creo que el amor de Dios debe no solamente inundar nuestras vidas, sino desbordar. Aleluya. Sí. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana. Yo quiero orar. Amén. Quiero orar por las personas que quizás tienen, sé que no es muy común que lo hagamos, pero siento de hacerlo. Si algunos de ustedes tienen un dolor como Nehemías, por alguna razón, no se sienta culpable, quiero que pase aquí adelante, yo no le voy a preguntar.